más no se incluyó en el parcial. Ok, entonces lo último que tenemos es cómo elaboramos los objetivos en general y en los específicos, ¿verdad? Ok, vamos a Así ver es. entonces lo que sigue. Comparto pantalla con ustedes. Y ya estamos grabando la clase. Si alguien necesita hablar, por favor, interrúmpame o escriba en el chat. Si dejo así la diapositiva se alcanzan a ver, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien, en la clase anterior explicábamos que nosotros tenemos que tener un diseño metodológico. En ese diseño metodológico nosotros tenemos que ver qué es lo que tratamos de hacer. Y ese que tratamos de hacer, pues lo va a tener mucho que ver nuestro objetivo general, ¿sí? Hablábamos de si voy a hacer un estudio cuantitativo o cualitativo. Decíamos que para nosotros iba a ser mucho más sencillo hacer un estudio cuantitativo en el sentido de que no necesitamos el que no, vaya, necesitamos que haya datos precisos con números y estadísticas. Si nos metemos a la parte de lo cualitativo, ¿sí? Eso nos va a llevar a pensar o a tener que evaluar otros elementos que son mucho más complicados, como el estado de ánimo de las personas y demás. Aquí nosotros nos vamos a enfocar a la parte cuantitativa. Aunque una investigación debe de tener las dos, nosotros nos vamos a enfocar a esta parte. Explicamos cuáles son los tipos de diseño, ¿verdad? Que son el exploratorio, que nada más sienta las bases de una investigación, el descriptivo, que ya identifica las características de una investigación, y el explicativo, que trata de dar solución, ¿sí? O revisar en qué condiciones se da cualquier fenómeno. Vamos a retomar un caso bien reciente, el caso del COVID, ¿sí? Primero se inician los estudios exploratorios. Esto quiere decir que, por ejemplo, allá en China, en Wuhan, donde se dio el primer caso, comenzaron a recibir a los pacientes infectados y se daban cuenta de que no era una neumonía común, sino que era algo mucho más grave o que tenía otras características diferentes, y trataron de explicar qué era lo que sucedía. En un segundo plano, avanzando en la investigación, en un plano ya descriptivo, nos dicen pues que se trata del virus SARS-CoV-2, que es una mutación de un virus que ya existía, que ocasionaba una neumonía, pero ahora se adhiere a los alvéolos del pulmón, etcétera, etcétera. Y entonces tratan de explicar, y una vez que se explica cómo funciona, entonces se trata de encontrar la solución. ¿Cuál es nuestra solución? La cura. ¿Sí? ¿Cuál es la cura? La vacuna que vaya a prevenir el contagio de esta enfermedad. Entonces, nosotros estamos en toda libertad de quedarnos en lo exploratorio, en lo descriptivo o en lo explicativo, tomando en cuenta que si tomamos el modelo explicativo, voy a tener que hacer un programa que dé solución a mi planteamiento del problema. Hasta aquí. ¿Vamos claros? Entonces la sugerencia que yo les hago es quedarnos en el plano exploratorio, ¿sí? Que fue lo que en general pude ver dentro de sus objetivos generales.
Muy bien, aquí vamos a la parte de los métodos y técnicas. ¿Qué vamos a realizar aquí? Pues nuestro instrumento de medición. Nuestro instrumento de medición es la encuesta, la entrevista, el cuestionario o lo que sea que ustedes van a implementar, que ustedes mismos van a crear para recopilar sus datos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y aquí ya tenemos los elementos. Nosotros ya vamos avanzando. Ya tenemos nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? Dentro de nuestra pregunta de investigación ya tenemos las categorías o variables. ¿A qué me refiero con categorías y variables? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a tratar de solucionar? A ver, alguien que participe en el chat o abra su micrófono y me diga qué variable se encuentra dentro de su planteamiento del problema. Por ejemplo, si retomo mi planteamiento del problema, que está aquí. Si retomo mi planteamiento del problema, que es este, ¿cuáles son las afectaciones emocionales que presentan los hijos de padres divorciados de la escuela Edelmiro Rangel del turno matutino? ¿Qué variables encuentro? Fácil. ¿Dónde puse? Ah, es que ese está en otro. Denme un momento para buscar. Aquí está. Las variables que encuentro es de lo que voy a estar revisando mi investigación. En el caso de mi planteamiento del problema, pues veo lo siguiente, ¿sí? Aquí está con la definición de mi marco teórico, ya lo tengo, las afectaciones emocionales, el divorcio, el desarrollo emocional de los niños en edad escolar, por el grado que yo elegí, que es el sexto grado, pues ya estoy hablando de la preadolescencia también. Entonces, ustedes van a identificar cuáles son sus variables. Ahora sí, alguien que quiera participar y me diga cuáles son sus variables, de acuerdo a su propio trabajo. Abran su micrófono o escriban. Dice Tere, yo hablo sobre un tema de diabetes juvenil en una familia. Ok, entonces, ¿cuáles son sus variables, Tere? Diabetes juvenil, la diabetes como tal, la diabetes juvenil, el entorno familiar y va a hablar sobre qué, las afectaciones emocionales, físicas o de qué tipo. Si les es más fácil abrir su micrófono, adelante. Afectaciones emocionales, miedo, ansiedad. Ok. ¿Alguien más que me quiera decir sus variables? Yo, maestra. Adelante, Saray. En base al objetivo general, ¿puede ser una variable la afectación del COVID-19? Y otra variable puede ser la salud mental de los adolescentes. Ok, pero esto es en base a su planteamiento del problema. Sí. Ok,
puede ser eso, son sus variables. El COVID, las afectaciones emocionales y la afectación a la salud mental. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes ya también tienen otro elemento elaborado. Este elemento elaborado es precisamente los objetivos. Ya por ahí estuve revisando las tareas, algunos les comenté, unos muy bien estructurados. Acuérdense que tiene que haber una estructura, tienen que estar numerados, ¿sí? Como está aquí en el ejemplo. ¿Por qué? Si no está esa numeración, pues no voy a saber cuál es el primer paso y cuál es el 2 y cuál es el 3. Y entonces no tengo un protocolo. Lo estoy haciendo como lo puedo entender. Dice Yasmín, mi trabajo es sobre el desempleo por la contingencia. Ok, Yasmín, pero ¿qué está tratando de explicar? Las afectaciones económicas, familiares, ok, o sea, afectaciones económicas. De acuerdo, esas son sus variables. Muy bien. Ya tengo mis objetivos, ya también tengo quiénes van a ser mi muestra. Mi muestra son los sujetos que van a intervenir, ¿sí? En el caso de mi ejemplo, de mi planteamiento del problema, estoy hablando de niños de sexto grado. Niños y niñas, pero tienen que cumplir con una característica muy importante, que sean hijos de padres divorciados y que estén en la escuela que elegí, en el turno que elegí. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, en el caso de Tere Medina, sabemos que ella va a hablar de diabetes juvenil, pero su muestra es una sola familia. Por ahí también leí otro trabajo de una paciente oncológica, de las afectaciones emocionales para la familia. Bueno, su muestra es esa familia en particular. La de ustedes, identifiquen cuál es su muestra. Ejemplos, por favor. Díganme. Mi muestra maestra son las mamás del grupo de tercero A de la escuela José S. Vivanco. Mamás solteras, casadas, viudas, divorciadas, de todas las edades. Todas las mamás. Voy a tratar el tema de ansiedad durante la cuarentena debido al cambio de la dinámica escolar. Ok. Esa es su muestra. Nada más con ellos va a trabajar. Por ejemplo, también comenta Tere Medina, dice, mi muestra es la familia nuclear, papá, mamá, hijos, 2 hijos. Esa es su muestra. ¿Sí? Entre más cerrados esté o más específico esté mi planteamiento del problema, más precisa tiene que ser mi muestra. Dice Yasmín, mi muestra son hombres menores de 29 años. Sí, Yasmín, pero tienen que cumplir con el criterio de desempleo a causa de la contingencia. Si hay desempleo a causa de otra situación, ahí no aplica. ¿Sí? Hay que tener bien clara cuál va a ser mi muestra, porque si yo meto entre mi estudio a una persona que no cumple con los criterios de mi muestra, se invalida. Mi investigación se invalida. Quiere decir que los datos que voy a presentar pues no son confiables, no son válidos. ¿Sí me explico? Tienen que tener muy claro esto porque van a trabajar de más o de menos y eso va a implicar que su investigación no nos sirva para nada. ¿Sí me explico? Dice Alma, a lo que entiendo mi muestra serían los alumnos de la UMNE y la secundaria que estoy estudiando, ¿no? Sí me acuerdo, Alma, de haber leído su planteamiento del problema, pero creo que lo había reducido a tercero de secundaria y a primer tetra, ¿no? Sí, esa es su muestra. Ahora, si todavía lo quiere reducir más, bueno,
los alumnos de la secundaria tal, de tal grupo, ¿sí? Recuerden que si no estuviéramos en estas condiciones de contingencia o pues sí, de contingencia y aislamiento, cuando ustedes hubiesen realizado su proyecto, su instrumento, hubieran tenido que ir a esa secundaria con esa muestra a aplicar el instrumento para mostrar resultados. Entonces, por eso mi insistencia de que tengan clara cuál va a ser su muestra. Dice Yasmín, ¿cómo podría especificar mejor mi muestra? Yasmín, ¿puede prender su micrófono? Se me hace más fácil si me dice cuál es su planteamiento del problema. Si tiene, si no, escríbame y ahorita lo retomo. Adelante, José Juan. Maestra. Sí, Yasmín. Es que decía que era sobre lo del desempleo. Ajá. Hombres menores de 29 años. O sea, me quería enfocar nada más en los que tienen menos de 29 años. Ok, pero si usted me habla de los hombres de 29 años, aplica de 29 para abajo. Ajá. ¿Sí? No importa qué. Siempre y cuando se hayan quedado desempleados por la contingencia. Si usted Sí, me dice, son hombres de 29 años, jefes de familia, porque hay hombres de 29 años solteros o divorciados que no son jefes de familia como tal, ¿sí? O que tienen hijos y tienen hijos en edad escolar, o que de esa manera usted lo puede hacer mucho más específico. Okay. Insisto, porque si me dice hombres de 29 años, ok, que se quedaron desempleados a causa de la pandemia, ok. ¿Y qué más? O sea, eran hombres de hombres de familia. jefes de familia. Los jefes de familia son los que tienen la responsabilidad de mantener económicamente a una familia. Sí, serían jefes de familia. Ok, ahí por ejemplo también podría entrar la esposa, que su esposa no labore. Ajá. ¿Sí? Que su esposa sea de casa o que su esposa también se haya quedado desempleada. Puede ser también una variable. Ok. Entonces tendría que reestructurar también su planteamiento del problema, porque todo tiene que coincidir. Nada más agregar los datos que necesita. Me parece muy bien. ¿Lo puedo modificar y se lo puedo volver a enviar? Sí, ahorita les voy a decir cómo se va a revisar esto ya al final. Ok, gracias. De nada. José Juan, que levantó la mano José Juan, no sé si quiera participar en el chat o encendiendo su micrófono. ¿No? Ok. Entonces continúo. Y aquí nosotros ya tenemos nuestro campo de trabajo. Hay quienes van a trabajar con una familia. Hay quienes van a trabajar con familias que tengan un jefe de familia hombre, porque pues también hay jefas de familia. Hay quienes irían a trabajar con grupos en específico, como en el caso de Norma, que va a trabajar con las mamás de tal grado, ¿sí? Hay quienes irían a una secundaria, no sé si por ahí alguien metió algo de alguna empresa, o si alguna colonia de Santa Catarina.
todo eso depende de mi planteamiento del problema y ese es mi campo de trabajo, es dónde está la muestra que yo voy a estudiar y ahí voy a ir a trabajar. Por ejemplo, retomando el COVID, la muestra está en la población en general, pero el estudio está basado científicamente en la población hospitalaria. Ese es el campo de trabajo. ¿Sí me explico? El tipo de investigación, volvemos al punto de si va a ser exploratorio, descriptivo o explicativo, ¿sí? Eso ya ustedes lo van a determinar. Mi recomendación es que lo hagan exploratorio. El enfoque de la investigación, pues, está determinado por mi objetivo general y el nivel de la investigación también se queda en esta parte de exploratorio. Nada más quiero saber qué está pasando. Pero no te voy a decir cómo funciona, pero no te lo voy a solucionar. ¿Sí me explico esa parte? Y ahora sí, vámonos a lo que sigue. Bueno, para esto, en su trabajo, ustedes ya tienen los objetivos. Entonces, ¿qué sigue ahí? Después de mis objetivos, pongo. Ay, pensé que estaba acá. Después de mis objetivos, ahí están viendo mi pantalla. Dice Tere Medina, solo explicaremos cómo están las cosas. Sí. Después de mis objetivos, voy a poner la muestra. ¿Cuál va a ser mi muestra? En mi caso son niños y niñas de padres divorciados de la escuela fulana de tal, ¿sí? De sexto grado, del turno matutino. Y de ahí ya no me voy a salir. ¿Ok? Y lo que sigue. Mi campo de trabajo. Mi campo de trabajo es la escuela fulana de tal. ¿Sí? Y luego que sigue. Mi tipo de investigación, mi enfoque y mi nivel son exploratorios. ¿Para qué me sirve este protocolo? Pues precisamente para esto, para indicar hasta dónde me quedé. A lo mejor yo retomo la investigación de alguno de ustedes y entonces yo ya no voy a hacer la exploratoria porque eso ya está, sino que me voy a ir al siguiente nivel que es el explicativo, el descriptivo, perdón. Y a lo mejor alguien más adelante va a explicarnos y nos va a hacer un programa para dar solución a ese problema. ¿Queda claro? Entonces aquí, en nuestra planificación, ya hicimos nuestro planteamiento del problema, nuestra formulación de objetivos, el diseño metodológico, que es lo que acabamos de hacer, y de tarea se van a llevar realizar el cronograma. ¿Cómo es el cronograma? Aquí está.
Se alcanzan a ver la diapositiva, ¿verdad? El cronograma es un concepto que se utiliza para establecer un calendario de trabajo y actividades. Es una herramienta para la gestión de proyectos. Puede utilizarse un documento impreso, una aplicación, etcétera, etcétera. Aquí se establecen las fechas de actividades previstas de su comienzo y final del trabajo. ¿A qué voy? Por ejemplo, nosotros comenzamos con el principio. Y a lo mejor ahí la plataforma les puede ayudar, ¿no? Tal día comenzamos la planificación. Voy a decir números al azar. El 20 de junio comenzamos la planificación y el 22 de junio hicimos todos juntos el planteamiento del problema. El planteamiento del problema final quedó listo el 25 de julio. ¿Sí? Después, ¿qué hice? Después identifiqué mi problema, lo valoré, lo formulé. Aquí es bien simple. Pueden usar una tabla a manera de calendario o una imagen de calendario como tal para poder hacer su cronograma. ¿Sí me explicó? Van a ir registrando qué hemos ido haciendo. Por ejemplo, si lo hago por semana, ¿sí? Exacto. Tere dice, de hecho, el cronograma podemos sacarlo de los objetivos específicos. Exactamente. Ayer fue el lunes 13, martes 14, por ejemplo, el martes 14 de julio nos vimos para hacer, identificar nuestras variables y nuestra muestra. ¿De acuerdo? Y así lo pueden entregar en una tablita, es mucho mejor. Aunque si lo quieren hacer como resumen, también está bien, como los objetivos. Hay que hacer esta parte de después de los objetivos, agregar muestra, el campo de trabajo, el tipo de investigación y luego el cronograma. ¿Dudas? Word o PowerPoint. Pues yo creo que Word, porque todo el trabajo lo están haciendo bajo ese esquema, ¿no? Entonces creo que es mejor hacerlo en Word. ¿Dudas? Tenemos 3 minutos para dudas. Y se debe de poner la muestra en los cuestionarios que se harían. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. La siguiente clase sigue con la ejecución, ¿sí? Que ahí vamos a realizar nosotros primero nuestro instrumento y luego la recolección de datos. Sí, Tere, es solamente entregar el calendario de actividades. ¿Para cuándo es esta tarea? Para el próximo lunes. Apenas voy a hacer el módulo y la subo hoy. Maestra, entonces la tarea es el cronograma. Sí. Y todo lo demás que puso, ¿hay que ponerlo en ese orden? Sí. Pregunta de investigación, categorías, objetivos. Bueno, fíjese lo que yo hice. Yo no puse objetivos ni puse nada. O sea, aquí donde lo dejé, es este no. La pregunta de investigación ya la tenemos y está en el principio con el planteamiento del problema. Las categorías y variables también.
Los objetivos también. ¿Y qué sigue? La muestra, el campo de trabajo, la investigación. Aquí está. Muestra, campo de trabajo, investigación. ¿Sí? No entendí si se va a elaborar también. El diseño metodológico va nada más con ¿cómo el diseño metodológico? Es que ya nada más tengo 2 minutos. O sea, este es mi diseño metodológico, Jimena. Es todo lo que estoy haciendo es mi diseño metodológico. El diseño metodológico es el protocolo que estamos haciendo de principio a fin. No sé si con eso también. Maestra, pero si lo escribimos, por ejemplo, las variables, es decir, variables, y escribirlas por separado, No, o eso ya nada lo más tienen. tenerlo consciente de que esas son mis variables. No, es que eso ya lo tienen. Sí, ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hicimos esto? sí. Aquí están mis variables. Afectaciones Ok. emocionales, divorcio, pareja, niños. Eso ya lo tienen. Entonces nada más escribimos el cronograma. Así es. Y agregan esta parte a su De cuando trabajo. hicimos las otras partes. No, lo que estoy señalando en la pantalla. Agregan muestra, campo de trabajo y tipo de investigación. Es que, maestra, en la pantalla nada más a mí me sale lo que está en la presentación azul. La que usted trabaja como yo sé que está trabajando en otro que ya habíamos, exacto, esa no salía. Bueno, voy a terminar esta conferencia. Me conecto 5 minutos nada más para resolver las últimas dudas. Esta conferencia la voy a terminar porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Entonces, maestra. me conecto 5 minutos más con la misma contraseña y el mismo link. ¿Ok?